La IA va a entrar en el Ministerio de Justicia. El número de demandas de asuntos judiciales va creciendo geométricamente, pero el número de empleados es el mismo. Entonces, si ya la justicia funciona mal, va a funcionar muchísimo peor. Ahora está muy de moda todo este modelo de negocio de cojo un creador de contenido que es top, ¿no? Como por ejemplo el Chocas con su empresa, lo meto dentro de la empresa, le doy acciones, le doy participaciones. Trabajar con influencers tiene unas características distintas. Hay que establecer una base de confianza. Muchas veces los influencers son bastante desconfiados. Los despachos de abogados al final es un sector que no ha evolucionado prácticamente, que la gente es como muy cerrada y lleva sin evolucionar, ¿no? muchos años. Yo iría de la mano de alguien, no iría directamente a la publicidad y al primer SaaS que vea y lo contrataría. Esos pequeños cambios tienen un impacto brutal en tu empresa. Tú no solo has iniciado este despacho de abogado por tu cuenta, sino que lo has hecho además con dos creadores de contenido que son muy tops. Uno es Andrés, que es Lautips, otro es Xavi, que es el abogado de TikTok. Hoy nos desplazamos a Barcelona a la empresa de Xavi y Andrés, más conocidos como el abogado de TikTok y Lautips en redes sociales. Allí nos estará esperando el CEO de la empresa, Iván, con el cual vamos a tener una conversación y vamos a hablar de cuáles son los retos de una empresa legal al trabajar con influencers, conocido Media for Equity, y cómo aplicando automatizaciones y soluciones de inteligencia artificial consiguen gestionar más de 25.000 leads al mes, siendo menos de 20 empleados. Vamos allá. Bueno, Jairo, venga, te voy a enseñar ¿La oficina, sí. Mira, pues vamos a ver. Ahora que no hay nadie, ¿no? Que luego será más complicado. Mira. Es tempranito. Aquí tenemos a los dos abogados, a los dos que llevan los jefes de departamento. Ahí tenemos administración, hay dos personas. Pasa por aquí. Aquí tenemos todo lo que es civil. Vale. O sea, todo aquí es familia y aquí es conflictos civiles de todos los tipos, vicios ocultos y demás. Perfecto. Por aquí, echa un vistazo. Esta es la sala de reuniones, donde cerramos todos los acuerdos. Aquí es donde se cierran los acuerdos importantes, puedes entrar. Claro. Por aquí. Ese es el departamento que lleva lo que es ley de segunda oportunidad. ¿Vale? Que dos personas habitualmente reciben a los clientes aquí directamente en Barcelona. Vale, y por eso la pecera, ¿no? Se ponen aquí. Eso es, un poquito ya. Más intimidad. Aquí tenemos lo que es fiscalidad. Y aquí por último está el Instituto Legal, que es la parte que gestiona lo que es bancario, Sí. ¿vale? Incapacidades, laboral y demás. ¿Vale? Aunque casi todos los trabajadores trabajan en remoto y vienen aquí, pues aquí tenemos reuniones, tal, pero tampoco no es que la oficina Que esté aquí. Cubriendo a todas las personas en diferentes posiciones que están en todo. Eso es. Y luego hay más oficinas, pero esta es como la oficina central. Bueno, pues bienvenidos al primer podcast donde tengo un invitado muy especial que tenía ganas de traer, porque te comentaba antes fuera de cámaras que al final tú estás en un sector que es como un sector muy tradicional, ¿no? Los despachos de abogados al final es un sector que no ha evolucionado prácticamente, que la gente es como muy cerrada, hago las cosas a mi modo y lleva sin evolucionar, ¿no? Muchos años. Pero concretamente lo que me interesa de tu punto es que tú no solo has iniciado este despacho de abogado por tu cuenta, sino que lo has hecho además con dos creadores de contenido, ¿vale? Ahora está muy de moda todo este modelo de negocio de cojo un creador de contenido que es top, ¿no? Como por ejemplo el Chocas con su empresa, lo meto dentro de la empresa, le doy acciones, le doy participaciones y él pues me trae leads, ¿no? o me ayuda a hacer crecer la empresa, a hacerla llegar, ¿no? a más gente. Tú esto ya lo llevas haciendo desde hace años, ¿vale? Te has contado que además son dos creadores de contenido que son muy tops y dentro del sector de despachos de abogacía, ¿no? En lo cual pues ellos predican. Uno es Andrés, que es Lautips, otro es Xavi, que es el abogado de TikTok, ¿no? Y ellos pues hacen contenido referente a todo el tema de legal y demás, ¿no? Y claro, esto tú ya lo integraste desde un buen principio, que es lo que más me interesa. Eso es. Y además no solo eso, sino que de todos los despachos que yo conozco o que he visto, realmente soy como los más evolucionados en el sentido de integrar nuevas tecnologías. Yo siempre te veo pues, integrando pues, nuevas automatizaciones, entender cómo funciona esta herramienta de IA, cómo la puedo implementar, cómo me ayuda esto a generar más ventas, a generar más leads, etc. ¿No? Y eso me interesa mucho, por eso tenía ganas de traerte. Y supongo que es justo empezar por la primera pregunta, que es un poco que te presentes, ¿no? ¿Quién es Iván? ¿No? Y por qué has fundado esta empresa que es Distrito Legal, que es despacho de abogado, que estamos aquí en Barcelona. Muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Vale? Empieza por quién es Iván. Iván, bueno, yo soy de Madrid, ¿vale? Estudié Derecho, muy pronto me gustaban mucho las tecnologías, me fui a Irlanda, empecé a trabajar en PayPal, estuve ahí casi 9 años. De vuelta en España,
acabó mi etapa en PayPal y entonces lo que hicimos fue empezamos con una consultoría de pagos online, que era de las pocas que había en España, luego montamos una agencia de marketing digital, ahí empezamos a ver que era mejor hacer tus propios negocios cuando controlabas el marketing. Hacer los negocios no era tan difícil, ¿vale? Nos metimos ya en la parte de producción y empezamos a generar empresas, ¿vale? Entonces, no sé si se puede decir la fecha, ahora que estamos en el podcast, estamos en el 2024. Sí, lo podemos decir, cuando salga pues ya está. Y ahora lo que dices, a todo el mundo, parece que es una tendencia lo del Media for Equity. Exacto. Y lo de coger a un influencer y darle un porcentaje, ¿no? Todo esto lo hicimos en el 2021, o sea, ya cogimos contactamos con Xavi, que es el abogado de TikTok, y con Andrés, que es Lautips, y les ofrecimos un porcentaje de la empresa, se puede decir perfectamente, es un 33%, que tiene cada uno de ellos. O sea, les dimos un porcentaje que de hecho creo que, si no recuerdo mal, en el caso del Chocas, era un 30%. O sea, que más o menos... Sí, más o menos estábamos ahí, acertaste bastante. Y fue una decisión estratégica que no es solamente porque tengas al influencer de tu lado en tu empresa, en este caso tenemos a los dos que son los tops, y luego tenemos acuerdos con los demás, ¿vale? Sino que no solamente metes al influencer en tu empresa, sino que, claro, le bloqueas para que vaya a otra. Ya él no va a decir, me vi con otra empresa y que me den el 30%, ¿no? Exactamente. Y no solo esto, sino que, sobre todo lo que yo diría, está un poco feo, ¿no? Pero le alquilas su mente, en el sentido de que tú cuando a un influencer le pagas por un vídeo, oye, toma, tanto dinero, te hace un vídeo y se olvida. Claro, cuando forma parte de tu empresa, tu consejo de administración, cobra sus dividendos, le tienes siempre pensando, se le ocurren ideas, entonces... Claro, al final el interés que tiene por la empresa va un poco, si tú le pagas una acción puntual, pues al final, vale, ¿qué quiere este tío? Hago esto, lo envío, punto, me olvido y voy a otra cosa. Si es tu empresa, si tú recibes tus ingresos de esa empresa, te quiebras la cabeza por cómo puedes mejorar el contenido, cómo puedes hacer para llegar a más personas, ¿no? Y al final eso, lógicamente, repercute y te beneficia a ti directamente. Y a ellos tremendamente. O sea, en los primeros meses, sobre todo, por ejemplo, algo tan sencillo como es quitarles O sea, ellos... Hace 3 años no es como ahora, los influencers ellos mismos se acostaban en la cama, cogían su móvil y se ponían a responder los mensajes, ¿no? Algo tan sencillo como en el primer mes decir, no, te pongo un equipo que te responde los mensajes, te pongo un equipo que te filtra con quien hablas. Mira, de hecho hoy tengo la semana que viene una reunión con una influencer muy importante en el sector de los idiomas, que ella responde a los clientes, ella tiene consultas con clientes con diferentes tipologías o diferentes rentabilidades. Y me dice, oye, tú puedes organizarlo para que yo solamente habla con el que más me interesa, claro, y no con algo tan sencillo para mí, pero para ellos es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, funciona. Lo que quiero saber sobre todo también es, cuando tú empezaste a dar estos primeros pasos, a crear Distrito Legal, que has contado un poquito por encima, tú saliste de PayPal, estuviste 9 años, te creaste esta consultoría, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos así que te encontraste al inicio que dijiste, ostras, pues no sabía que me iba a encontrar esto y te lo fuiste un poco viendo y gestionando? ¿Cuáles dirías que serían esos puntos? Desafíos. Desafíos cuando empezamos a montar empresas, ¿te refieres? Cuando empezamos a crear... Concretamente Distrito Legal. O sea, cuando empezaste, y más con lo que nos acabas de contar, con todo el tema de trabajar con creadores de contenido en unas etapas muy iniciales, cuando la mayoría de empresas todavía ni conocían ese modelo de negocio, ¿qué desafíos te encontraste? Sí, vale, bueno, sí. O sea, trabajar con influencers tiene unas características distintas que trabajar con otro tipo de socios, ¿vale? Sobre todo los influencers, yo por lo que he notado y he hablado tengo relación con bastantes de ellos, yo lo que noto es hay que establecer una base de confianza, ¿vale? Muchas veces los influencers son bastante desconfiados, porque vienen de tratos, ellos hacen tratos que son como muy cortoplacistas, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? La mentalidad del vendedor de casas, ¿no? Que es... En el sentido de que tú haces solamente un negocio, ganas un dinero y te olvidas de la otra persona. Entonces es muy fácil engañarte, ¿vale? Entonces las relaciones con los influencers suelen ser así. Tú me haces un vídeo, te presiono, te medio engaño, o el influencer no se comporta de una manera legítima, ¿vale? Hay de todo, ¿no? Pero no suelen ser relaciones basadas en la confianza a largo plazo, ¿vale? Entonces lo primero con los influencers es establecer la relación de confianza. Y eso cuesta, ¿vale? Pero una vez que ellos ven que hay transparencia, ven que el flujo de información y el económico es correcto, y llegas a ese punto de confianza, las cosas funcionan muy bien. Yo creo que ese es el mayor problema
con los influencers. Y luego, en el momento que hay relación de confianza, ya todos los automatismos o la forma de trabajar ya funciona correctamente. Ya se va adecuando. Sí. Claro, me estabas hablando de la parte crucial para trabajar en este caso con influencers e integrarlos para que se involucren al final con los procesos de la empresa y que todo vaya fluido, pero ¿cómo lo has ido haciendo? Es decir, ¿cómo consigues ganarte la confianza? ¿Cuáles son los puntos que pusiste sobre la mesa? ¿Cómo fue, no sé, cómo fue el trato? ¿Cómo fue la conversación? En este caso, cuando hablaste pues, con Andrés, con Xavi, para un poco establecer estas bases que luego se van a convertir en estos puntos de confianza para todo el proceso. Bueno, supongo que igual que cuando trabajamos con empresas, ¿no? A mí me gusta dividirlo por fases, ¿vale? Primera fase, segunda fase, tercera fase. En la primera fase lo que intento es hacer algo que funcione, que sea pequeño, que sea líquido y que para establecer el primer paso, ¿no? O sea, oye, vamos a hacer una acción determinada para conseguir algo esto. Puntual, ¿no? Una para acción probar, testar. Y ya es bueno elegir una buena acción, aunque tarde más tiempo, aunque digas que no, pero que la primera acción funcione. Entonces, creo que hicimos un pequeño vídeo de ley de segunda oportunidad, luego conecté los automatismos, hice que las respuestas fueran automáticas y luego nosotros, claro, lo que hemos... Previamente a esto, en lo que era montar empresas, cuando empezamos a montar empresas, Sí. yo me fijé mucho en lo que es el criterio geográfico a la hora de montar empresas. Quiero decir, yo me di cuenta en su momento que no es tan difícil montar empresas que funcionen, sino simplemente tienes que centrarte en empresas que funcionen en una determinada zona, ¿vale? Entonces, es un poco previo, ¿no? Entonces yo decía, oye, tampoco es tan difícil montar una agencia de marketing digital si lo que haces es montar una agencia de marketing digital en Salamanca, ¿no? Entonces tú montas una agencia en Salamanca, la gente de Salamanca busca una agencia allí y con que la hagas un poquito bien vas a conseguir clientes, ¿no? Entonces, Claro. poco a poco fuimos montando agencias de marketing digital, luego pasamos a pequeños despachos de abogados en muchos lugares de España y luego empezamos a subcontratar equipos, que es uno de los puntos importantes de la empresa, es cuando nosotros empezamos a contratar a parte del equipo en Colombia, ¿no? Ahí montamos una agencia de recursos humanos, contratamos a una empresa que se llama Quántica, que es la que directamente nos da al personal para poder trabajar con nosotros. Entonces, externalizamos, cubrimos más margen de tiempo, ¿vale? A unos costes que son inferiores y con una calidad tremenda. Entonces, claro, cuando teníamos ya equipo, tanto en Colombia como en España, y diferentes despachos en España, cuando empezamos a trabajar con los influencers en las primeras acciones, claro, el resultado no tenía nada que ver. Porque primero, nuestro equipo estaba casi 24 horas respondiendo a los mensajes de ellos, Claro. ¿vale? Y luego la atención por parte de estos abogados era casi inmediata. Entonces ellos no estaban acostumbrados, ellos no solo quieren ganar dinero, de hecho creo que es más importante para ellos que el cliente esté satisfecho que ganar dinero con el vídeo. Entonces, es importante. Entonces ellos hacían un vídeo, yo les pagaba rápido y ellos veían que los mensajes se respondían en el momento y los clientes les contactaban. El trabajo Entonces, se hacía. la satisfacción era tremenda, ¿no? Entonces ellos cuando ven que eso funciona, ya la segunda fase, que es vamos a colaborar y vamos a llegar a un modelo de CPL, que no sea te va a pagar por cliente, que ellos ya confían un poco más. Y una vez que ven que empieza a haber color y que realmente ahí ya puedes hablar, abrir un poco lo que es la conversación sobre hacer un cap table que entre en la empresa. Y ya lo vas modulando. Vale, en la línea de las automatizaciones que comentabas inicialmente, ¿qué te has dado cuenta que estáis implementando ahora mismo? Es decir, ¿qué procesos tienes automatizados que puedas contar así por encima que realmente te estén funcionando? Es decir, por ejemplo, el tema de obtención de leads y demás, ¿cómo lo tienes un poco montado estas automatizaciones? Lo que pasa es que va a ser un poco anacrónico. Yo voy a contar algo ahora que dentro de 4 meses alguien dirá, eso está pasado de moda. Entonces no sé si quizás, a lo mejor, te puedo contar lo que hacemos, pero te puedo también contar un poco la base teórica, que también creo que es interesante, ¿no? La base teórica creo que no pasa de moda, ¿no? Claro. Entonces, la base teórica, primero hay un conflicto, tú automatizas lo que sea, tú automatizas, por ejemplo, la respuesta al correo, conteniendo el contexto de lo que el cliente dice y qué banco habla, pasada por un módulo de OpenAI que hace que esté personalizado, ¿vale? Y una demora de X minutos para que el cliente entienda que no es una máquina, sino que, vale, eso, algo sencillo, ¿no? O que ese dato pase a otro sitio y luego con otra demora el cliente se le mande un enlace para que pueda ver sus fotografías y subir un vídeo, lo que se te ocurra. Para aclarar un poco, porque para los que no sepan, todo el tema de automatizaciones es básicamente todo aquel proceso que no depende de una persona física para poder realizarlo. Es decir, que si pasa cualquier cosa, es decir, alguien me envía un correo, automáticamente pasa una cosa que tú has establecido. Y en este caso tú has ido un paso más allá. Ahora hablaremos de inteligencia artificial también porque has comentado la API de OpenAI,
para además modular el mensaje que se envía, ¿no? Entonces, ahora hablaremos de eso porque es un poco más complejo, vale. Y si no saben muy bien tema de automatizaciones. Sin problema. Pero sí. Pero yo lo que me he encontrado ha sido un problema teórico, ¿no? El problema teórico que hablo con otros empresarios es que yo les digo, mira, esto que hace tu trabajador, ¿vale? Que hace aquí, que repite, está todo el día escaneando un Excel para encontrar una línea que aparece algo y eso meterlo en otro sitio, hace una suma, eso con todo el tiempo que lleva. Lo automatizarías, si le dedicas un tiempo de tu programador, lo automatizas y eso no tiene que hacerlo. Entonces, la respuesta del empresario es, ¿para qué le pago? Claro. Si yo le pago, pues que haga eso. Y yo le digo, ya, pero si lo automatizas, él no lo hace, entonces tiene más tiempo. Exacto. Y entonces, y viene un problema para el empresario es que el empresario le tiene que dar trabajo. Entonces, claro, muchas veces los empresarios dicen, no, prefiero que lo haga, porque así está trabajando 8 horas, es absurdo. Claro, que fíjate un poco ahí. En lugar de hacer que tenga... Porque luego ahí se genera el debate, ¿no? El debate es el de, ya, pero es que si yo automatizo y mecanizo, entonces me sobran trabajadores. Y eso es bastante cortoplacista, porque tú lo que necesitas en una empresa es talento. Entonces tú lo que quieres es tener talento y que no se vaya. Entonces, si tú consigues automatizar tareas para que tu trabajador tenga más tiempo y luego tú pones a mandos intermedios para conseguir tareas, o sea, cosas creativas que pueda hacer el trabajador, aprovechas realmente el trabajador, ¿no? Claro, realmente, si te das cuenta, el trabajo pasa del trabajador a dirección. Dirección tiene que automatizar con ese... Entonces es el primer punto en el que he visto el cambio de criterio, ¿no? Pero a nosotros lo que nos ha ido bien siempre ha sido automatizar lo máximo, que el trabajador no haga tareas tediosas, que encima las tareas tediosas te queman, y luego ser un poco creativos a la hora de buscar cosas que realmente den valor, ¿no? Entonces, claro, también es muy interesante porque te encuentras con que, bueno, que ahora, por ejemplo, ¿no? La caída de puestos, o sea, la caída de trabajos, de gente buscando trabajo y trabajos ofertados para redactores. No hay tantos redactores porque OpenAI, porque los modelos del LEMES lo que han hecho ha sido eliminar la necesidad de necesitar a alguien que redacte. Claro, nosotros nos encontramos con la situación completamente contraria. Claro, redactamos, pero necesitamos a redactores reales que sean muy buenos en su trabajo para hacer cosas que nunca podíamos hacer con modelos de OpenAI. Entonces tenemos que buscar a gente que redacte. Menos, sí, pero mucho mejor pagados y muchos menos en la empresa. O sea, es como tú automatizas la parte de redacción que es rutinaria, que son los manuales de uso en la empresa o tal, pero cuando tienes que hacer la redacción de los textos en YouTube, nunca jamás te lo podrá hacer un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Claro, pero será muy básico y quedará... como todo que tiene un punto de acceso bajo, al final todo el mundo lo hace igual y no se puede suplir. No, es interesante lo que dices, porque además dentro de la parte de inteligencia artificial, o sea, a mí y más en un despacho de abogados, no me interesa tener un trabajador que toda su jornada laboral sea contestar mails. A mí lo que me interesa es que si es un abogado, pues que esté haciendo causas, resolviendo, hablando con clientes, etc. Y las cosas que son menos productivas, las delego, las automatizo. Pero luego es que hay un punto más allá, que es la parte de inteligencia artificial, donde, como bien dices, sí que es cierto que ahora mismo todavía es necesario que haya una persona. Lo único que vas a hacer con la inteligencia artificial es probablemente amplificar el trabajo que estés haciendo, que la forma de llegar al resultado final sea mucho más rápido, porque puedes automatizar ciertos procesos, puedes utilizar la inteligencia artificial para que te ayude a ir más rápido en algunos procesos, aunque sí que es cierto que ahora mismo todavía requiere esta persona. A nivel de inteligencia artificial, vamos a abrir ya ese melón, ¿qué es lo que estás implementando? Has hablado, por ejemplo, del tema de los mails, de que tenéis la parte de OpenAI que contesta directamente, que modula, ¿no? Según, pues, si es hombre o mujer, por ejemplo, que sería lo más sencillo, pues ya te adapta el mensaje, ¿no? Tú utilizas los determinantes correctos, etcétera. ¿Cómo lo habéis integrado esto? ¿Qué otras cosas también? Otras cosas. Bueno, primero lo utilizamos para categorizar. Entonces, cuando un cliente escribe, ¿no? Antes tú decías, oye, el texto del cliente va sobre esto, entiende si va sobre esto. Antes era búsqueda de términos. Y ahora es, entiende de qué va y si entiendes lo que va, pues dame la palabra extrajudicial. Si va sobre un burofax entregado, ¿no? Entonces tú categorizas los contactos de los clientes, van por diferentes flujos y luego si va hasta directamente se entrega, ¿no? Eso, antiguamente era una labor de programación compleja, extensa. Y por palabras clave. Que cogía todo el contexto. Un dineral, vamos. Y ahora es una cosa que puedes hacer en 10 minutos. Pues eso está muy bien. Luego la personalización del mensaje con el cliente. Eso también. Y luego, yo también lo que noto es, o sea, realmente
está abierto en todo. O sea, yo quiero decir, nosotros, por ejemplo, hasta hace un año había empresas que nos ofrecían la posibilidad de poder leer las notificaciones judiciales de los procuradores, que nos envían un PDF, todo bastante antiguo, y teníamos que leer el PDF con una persona y categorizarlas. Entonces había algunos motores que lo que hacían era leerlo. Entonces ahora eso que eran SaaS que te cobraban un dineral, ahora lo haces con el módulo de OpenAI de lectura de PDF. GPT, te lo lee, te lo resume, vas a temas concretos, te los amplifica si quieres. ¿Sabes cómo tener un mini programador a tu servicio? Pero y más si entras con las APIs, ¿no? Entonces es un mini programador de servicio y que encima lo programas con lenguaje natural. Entonces el problema, hay una ventaja y un problema. El problema es que todas las empresas del ecosistema legal, de Legal Tech, que han creado SaaS, que estaban basados en el procesamiento de documentos, textos y demás, tienen un problema, ¿no? Porque ahora cualquiera lo puede hacer en su casa de una manera sencilla o con una ayuda de un programador de low code. Y ese es el problema. Entonces, a lo mejor no tiene mucho sentido invertir en productos en ese sentido, pero sí invertir en lo que es el servicio que te haga esas conexiones. Pero sí. Claro, yo lo que veo más es la parte de momento de herramientas que puedas empezar a implementar ahora. Luego, lógicamente, todos estos LLMs, todas estas empresas de IA, para que nos entiendan, básicamente van evolucionando y van incorporando cosas que van percibiendo en el mercado. Si ven que están utilizando, para que no lo sepáis, la API es básicamente lo que te permite conectar una aplicación con otra, ¿no? Y que haya una conexión de información, básicamente. Es para si yo quiero conectar el calendario con mi email, por ejemplo, pues esa comunicación, ¿no? entre aplicaciones. Entonces, va a ser muy importante en todo este proceso cómo se van incorporando estas tecnologías inicialmente, ¿no? Y estas empresas tampoco son tontas, si ven que algo funciona, lo van a ir incorporando de forma nativa dentro de sus aplicaciones, lo cual va a hacer que vayan mejorando, ellos van a implementar el precio, pero también las funcionalidades mismas, y va a ser todo mucho más, una comunicación mucho más directa, todo mucho más resolutivo, ¿no? Te quería preguntar, dentro de este campo, ¿qué herramientas usas? Porque hemos mencionado ChatGPT, pero seguro que utilizas otro tipo de herramientas también, ya sea de automatización o de inteligencia artificial, que me puedas comentar. ¿Qué utilizas básicamente? Sí, utilizamos algunos procesadores de vídeo. Creo que ahora mismo, hace 2 días estuvimos con Opus Clip, pero bueno, salen como setas, desaparecen también automáticamente, ¿vale? Algunas que creamos avatares virtuales para hacer vídeos. Pero todavía no están finos, supongo que dentro de 3 meses ya habrán cambiado y ya serán bastante buenos. Evoluciona muy rápido. Luego utilizamos herramientas de IA para poner los subtítulos, para sacar vídeos verticales de vídeos horizontales. Básicamente eso, yo creo que es lo que más utilizamos. Y sabes, por ejemplo, ChatGPT, lo hemos mencionado, eso lo conoce prácticamente toda la audiencia. Opus Pro, por ejemplo, para el tema de los vídeos, que también es más conocido. También a lo mejor se conoce QuickTalk, que es de otro creador. Utilizábamos Jarvis también. Jarvis, por ejemplo, también se usa bastante. Luego también a nivel de automatizaciones, pues las típicas herramientas, entiendo, Zapier, Marketing Brevo, todas estas... Sí. Nosotros, claro, hemos ido como evolucionando en ese sentido, ¿no? Empezamos con Zapier, como hace en el 2021, ¿sabes? Entonces era el que poca gente lo conocía, todo el mundo utilizaba Zapier. Luego nos dimos cuenta que el coste era muy alto, nos pasamos a Make. Vimos que Make merecía más la pena si combinabas la herramienta de Zapier y la de Make al mismo tiempo. Pues ahí llegas a un punto de equilibrio también el coste, ¿no? Del uso del SaaS. Y ahora estamos ya entrando en la fase de tener programadores propios y empezar a migrar a entornos propios, con servidores propios, con seguridad y que no nos... Porque claro, las facturas ya empezaban a ser importantes, ¿vale? Pero bueno, si ahora estamos en esa fase, claro, ahí está el problema, ¿no? Siempre tienes que balancear lo que es la flexibilidad y velocidad que te permiten las herramientas de no-code frente a la estabilidad y bajo coste, y yo creo que mucho más sólido de la programación propia. ¿Vale? Entonces, no es tan fácil hacer el balance, ¿no? En este caso, el punto de nexo, de unión entre nosotros es que colaboramos en diferentes proyectos, ¿no? Y precisamente uno de los proyectos es de cómo trasladamos la inteligencia artificial, ¿no? Y estamos desarrollando ese chatbot dentro de la página web, dentro de WhatsApp, para gestionar todo el tema de leads. Claro, es importante que... sobre todo las empresas, yo diría que el primer punto es utilizo las herramientas que hay existentes, las adapto a mis procesos, veo cómo me pueden ser útiles. El siguiente proceso es lo que tú ya dices. Yo ya entiendo cómo funciona, yo ya cojo a una persona que entienda cómo se tienen que programar, cómo se conectan las aplicaciones entre sí, y lo que hago es ejecutar algo que se adapte a mis procesos
y que me permita pues, escalar lo que yo ya tengo implementado, ¿no? Que es un poco también lo que estamos haciendo y creo que es el punto importante. Primera parte, utilizo herramientas que no están muy adaptadas, la siguiente parte las adapto a mí y las acabo escalando, ¿no? Es un poco el punto importante. Te quería preguntar también, llegados a este punto, ¿qué consejos darías a otras personas que a lo mejor estén en tu posición también, que sean pues, dueños de negocio, que estén pues, en el sector legal o también en general, pero sobre todo en el sector legal, a nivel de cómo empezar a implementar estas tecnologías y un poco los desafíos que tú te encontraste, pues a lo mejor como dirías, oye, pues yo empezaría por esta parte o yo me ahorraría, lo que acabo de decir, ¿no? Todo el tema yo me ahorraría utilizar ciertas aplicaciones e iría directamente a crear una herramienta por mi parte utilizando la API de ChatGPT, etc. ¿Cómo lo harías? Es decir, si tuvieses que empezar ahora y tuvieses que dar un consejo, ¿cómo lo ejecutarías? Yo iría de la mano de alguien. Vale. Porque o sea, suele ser, no es normal que el dueño de un despacho de abogados sea una figura como la mía, una persona que viene de marketing y que es un poco techie, ¿vale? Entonces, un dueño de un despacho de abogados, más bien es un abogado, entonces que tiene empleados, tal, entonces claro, él no le puede... Y luego tendrás sus herramientas, que tendrás que conectárselas tú a él, ¿no? Y tendrás que entender cuál es su sistema, cuál es su modelo, y tiene que ir de la mano de... Y tiene que ir de la mano de alguien, y tiene que ir de la mano de alguien que le haga un producto a medida. Yo no iría... No iría directamente a la publicidad y al primer SaaS que vea y lo contrataría. Soluciones abiertas. Intentaría que alguien me diera alguna información de cómo hacerlo, ¿no? Porque a veces pequeños cambios, ¿no? Que alguien llegue y diga, oye, pues conecta esto a Zapier, luego a Make y lo produces así y lo entregas, ¿no? Esos pequeños cambios tienen un impacto brutal en tu empresa, ¿no? Entonces, yo creo que tiraría de alguien que ya fuera con ese modelo y que tuviera experiencia, ¿vale? Te quería preguntar también cómo te imaginas todo el tema este de los despachos legales, ¿no? La evolución que va a haber, pues un poco teniendo presente en lo rápido que evoluciona la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando estos años? ¿Cómo crees que va a ir afectando, sobre todo aquí en España, que es en este caso donde estamos, cómo va a ir afectando a los despachos de abogados? ¿Cómo lo ves tu perspectiva dentro del lo veo mal. O sea, primero lo que veo es que ahora mismo, hace ya un año, tardabas menos en escribir algo que en leerlo. Que nunca ha sido así, siempre has tardado más en leer algo que en escribirlo. Entonces, claro, eso lo llegas al mundo legal y ahora mismo se tarda muchísimo menos en hacer una demanda que lo que tarda un juez o un secretario en leerla. Entonces, ahora está pasando, ahora el número de demandas o de asuntos judiciales está creciendo geométricamente, pero el número de empleados es el mismo. Entonces, va a ser, si ya la justicia funciona mal, va a funcionar muchísimo peor. A no ser que la justicia, que tendrá que pasar por ahí sí o sí, empiece a utilizar la IA como apoyo, porque indudablemente políticamente o desde el punto de vista de la opinión pública, tú no puedes decir que ha sido una IA la que ha juzgado tu caso. Claro. Siempre tendrás que decir, ha sido una IA la que ha juzgado mi caso, ha sido un juez con el apoyo de la IA. Que sabemos que lo que realmente va a pasar es que el juez va a mirar un poco por encima y va a decir, esto está bien. Pero va a ser la única solución. Yo veo eso como, vamos, es una previsión que hago de que seguro que va a pasar así. O sea, la IA va a entrar en el Ministerio de Justicia. Y hasta que no entre va a haber una pelota de casos que va a ser brutal. Eso por un lado. Por otro lado, lo que veo es que ahora, cuando salió el primer GPT-3, ¿cuál fue el primero? GPT-3. GPT-3 fue el primero. Sí. Yo recuerdo cuando salió, que lo hablamos en el despacho, y entonces, claro, ¿qué hicieron? Hicieron un contrato y el contrato salió mal. Esto salió mal, ¿vale? Y ahora haces el contrato y ya sale mejor. Y si esto va así, va a llegar un momento en el que la demanda, aunque sea tremendamente compleja, porque ahora lo que dicen, no, es que esto es muy complejo, esto no lo puede hacer. Dentro de un año, esa demanda hipercompleja la va a hacer. Sí. Y la va a hacer mejor que el abogado. Entonces, cuando llegue el momento en que la demanda o la contestación, ahora tú haces un contrato y dices, oye, dime en qué parte de este contrato salgo perjudicado, en esta. Ahora, mejórame el contrato para que esta parte mía en la que salgo perjudicado esté blindado. Exacto. Y ahora lo hace lo mismo el otro, dice, dime en qué parte salgo perjudicado. Entonces llegará un momento que prácticamente, o sea, la labor del abogado va a quedar un poco, o sea, tendrá que ir a juicio y demás, pero claro, todo lo que es el trabajo documental previo se va a recortar tremendamente.
a lo mejor va a haber un cambio ahí en la figura, sobre todo profesional del abogado, en lo que antes eran sus funciones, va a pivotar hacia otras funciones un poco más concretas, ¿no? Y la parte está sobre todo documental, o que se puede automatizar con inteligencia artificial, va a quedar un poco más... Y va a tener que verificarlo. Claro, sobre todo, al final la formación y demás es para un poco ver qué es lo que ha hecho, ¿no? Esta máquina, ¿no? Y si es correcto. Entonces, eso lógicamente va a ir mejorando. Ahora con las siguientes versiones que estamos teniendo, bueno, todas las empresas van corrigiendo y va haciendo el trabajo cada vez un poquito mejor. Claro, sí. Siempre va a requerir, pienso yo, la atención de una persona hasta ciertos puntos. Habrá tareas que ya estén tan bien automatizadas que son como las operaciones rutinarias en un... Sí, pero va a automatizarlo todo. Es decir, va a haber, el nivel de automatismo va a ser tan brutal y el nivel de la IA va a entrar tan profundamente que indudablemente te quedarán roles dentro del mundo del derecho, pero son roles muy concretos. Igual que necesitamos a un redactor para que haga los textos de los vídeos de YouTube, porque nunca la IA va a llegar a ese nivel de sentido del humor o ese nivel de saber lo que ha pasado en ese momento. Tú necesitarás siempre un abogado que sea una mente jurídica, que en un momento diga, oye, yo he pensado que esta noticia que ha salido ahora sobre esto puede dar cabida a este tipo de demanda. Eso nunca te lo va a hacer la IA. No. Y también necesitarás a un abogado para que chequee que eso que ha hecho la IA sea correcto. Pero hablamos de que despachos de 50 abogados puede pasar que se queden en 4. Claro. O a lo mejor transicionen, ¿no? Otros departamentos, al final ¿no? yo Saldrán sus otras... También lo que veo en el caso de los, y no solo despachos de abogados, sino en general, temas de oficinas, este tipo de empresas, es que al final o los profesionales que hay dentro de las mismas se adaptan a utilizar este tipo de herramientas para ser mucho más productivos, para poder adaptarse a las nuevas demandas que va a haber de trabajo, porque lógicamente si puedo hacer un correo en 30 segundos en lugar de 5 minutos, que es lo que me llevaba antes, la empresa que sepa adaptar eso en su modelo va a ser mucho más productiva. Por lo tanto, obliga al resto a que le sigan o se queden atrás. Entonces, ¿qué va a buscar una empresa? Nuevos profesionales. Va a buscar sobre todo personas que sean conocedoras de ChatGPT u otros, esta tecnología, para poder adaptarlo en su proceso de trabajo y ser más productivos. También es un punto, pienso yo, de inflexión que va a ir sucediéndose. Entonces, sí que va a haber personas que se van a quedar sin trabajo probablemente, pero la gran mayoría van a tener una transformación. Es como, antes todo el mundo ponía en el currículum, ¿no? Ofimática, controlo Excel, ¿no? Ese tipo de cosas que ahora ya se da por hecho. Entonces, probablemente en unos años se dará por hecho que tú ya ciertas herramientas de inteligencia artificial ya las controles, ¿no? Pienso yo, ¿tú qué opinas? Va a ir por ahí. Va a ir por ahí, bueno, el típico mantra, ¿no? La IA te quita el trabajo, te lo quitará a alguien que te viene la IA. Vale, exactamente, sí. Estamos ya cansados de escuchar eso, pero realmente es un poco lo que va a pasar, porque viendo un poco históricamente qué es lo que ha ido sucediendo con las siguientes revoluciones y con la entrada de Internet y demás, de esto nos va a quitar el trabajo, no, al final va pivotando y se va modulando. Pero es lo de siempre, o sea, es decir, nos va a quitar el trabajo. Lo que pasa es que el unknown de Richard, ¿no? Ramsell, ¿no? Es el tema de no sabemos lo que va a pasar, no vemos lo que no sabemos. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos los futuros trabajos que va a haber. O sea, si a mí en el 2018 me hubieran dicho que una persona iba a ser un tío que iba a hablar en TikTok, iba a hablar de algo y con eso iba a generar leads, yo hubiera dicho, eso es imposible, ¿vale? Y ahora existe esa profesión, y existen profesiones que antes no existían. Indudablemente habrá otros nuevos negocios, otros nuevos trabajos, y la gente se tendrá que modular, pero también nos vamos a quitar esos trabajos rutinarios, ¿no? Es decir, hacer una demanda de gastos hipotecarios, ¿qué valor tiene? Eso, ellos, los abogados mismos, les preguntan, estoy cansado de hacer esto. Claro, ¿estás cansado de hacer eso? Porque muchos años. ¿Por qué? No aporta ningún valor, no te da ningún sentido, ¿vale? Entonces solo va a hacer la máquina. Sí, me ha quedado sin trabajo, pero ¿qué trabajo te vas a quedar sin él, no? Un trabajo que no tiene tampoco mucho valor, ¿no? De desarrollo personal. Entonces, bueno, yo creo que irá por ahí. Yo pienso eso, que se va a exprimir sobre todo el profesional hacia los puntos donde es más necesario, más relevante y donde los buenos profesionales van a resaltar también. Entonces, pienso que al final es un cambio positivo que se va a ir llevando a cabo y que nos guste o no, ya se lleva llevando a cabo en muchas industrias, en muchos procesos, y al final esto es uno más a lo largo de la historia y ya veremos cómo acaba. Acaba el tema. Pues Iván, muchas gracias por este muy interesante la conversación, ¿eh? Bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si no quieres perderte las últimas novedades dentro de tu sector o simplemente quieres estar al día, te recomiendo mucho suscribirte para estar al tanto del resto de episodios. Nos vemos en el siguiente podcast.